Bueno, esta es la segunda parte de mi temporada de católica. De la parte chiquita, quiero recordar cuando estaba en el kinder, eh, que aparte que fui muy noviera, desde el kinder, este, eh, me acuerdo una anécdota que hubo donde mi maestra estaba enferma, ¿verdad? De la garganta. Y entonces yo en casa, acostumbrada a que mi mamá pues inyectaba a la gente cuando estaba enferma, entonces en mi buen corazón yo me llevé una jeringa de la casa de mi mamá. Y entonces cuando la maestra estaba en el pizarrón, ¿verdad? Escribiendo, yo me acerqué y preparé mi jeringa. La verdad, yo no sé si le eché algo o no le eché nada. Solo recuerdo que se la puse en la pompa. Llegué y ¡pum! Le enganché la jeringa en la pompa. Y la maestra pegó el grito y se volteó. Y se fue con la jeringa ahí en la nalga. Eso fue muy divertido. Y bueno, obvio, después le mandaron a hablar a mi mamá, ¿verdad? Porque eso fue, pues, una amonestación, ¿verdad? Porque le había picado, había agredido a la maestra con la jeringa. Pero bueno, yo les expliqué después cuando me cuestionaron, pues yo le dije que ella estaba enferma y que yo veía que mi mamá curaba con las jeringas y pues yo la quise curar. Así que bueno, esa fue una experiencia en el kinder y espero se haya aliviado la maestra. Otra experiencia en el kinder, han visto el asta bandera, ¿verdad? Donde cuelgan la bandera cuando se hacen los honores a la bandera. Es un asta y la jalan y la bandera va subiendo, ¿verdad? La bandera de México. Entonces, pues, la bandera estaba por ahí y entonces a mí se me revivió mi lado de chango, yo creo. Y yo estaba chiquita y entonces yo empecé a trepar el palo, ¿verdad? Ese. Y luego pues los niños empezaron a motivarme. ¡Ah! Me echaron porras. Y que sube, me echaban los chamacos, me echaban porras. Y pues yo me emocioné más, me llené más de fuerza. Y ahí voy hasta arriba. Y me subí hasta arriba la bandera. Y bueno, pues me cuentan que me regañaron también, ¿verdad? Le mandaron a hablar a mi mamá, pues porque había metido el desorden y que pues yo no tenía que andarme subiendo. Pero esa es otra anécdota que pasó de chiquita también. Eso fue muy bonito. Um, ¿Qué más? En la primaria participaba en los bailables, tengo fotos, ¿verdad? Me gustaba mucho el baile folclórico y entonces participaba en esas cosas. ¿Qué más anécdotas de chiquita? Les cuento que, bueno, ya no estaba tan chiquita, ya tenía 13 años. Yo era todo el tiempo me la pasaba viéndome en el espejo, ¿verdad? Con muchos niños, tal vez yo me veía mucho en el espejo, yo miraba y las caras y así, y yo jugaba mucho en el espejo. Y obvio era muy vanidosa, entonces cuando yo salía, yo tenía que salir arreglada porque me iban a ver los niños, las niñas, y yo me sentía muy, muy visible. Entonces, pues yo siempre tenía que andar arreglada. Y aparte no me gustaba hacer qué hacer, era muy floja. Cuando quería me ponía yo a arreglar mi cuarto y todo, pero los trastos nunca me gustó lavarlos, ¿verdad? Y no me gustaba cuando me mandaban y cosas así. Y la verdad no colaboraba mucho, ¿verdad? Como se esperaba. Entonces, un día me dijo mi mamá, ¿verdad? Que si yo iba a la tienda a comprar algunas cosas, tenía 13 años. Y entonces, cuando tenía 13 años, tenía un novio que se llamaba David. Todos los nombres son ficticios, acuérdense. David Valderrama, vamos a ponerle. Entonces, ese novio, yo tenía 13 años y él tenía 16. Yo iba saliendo de la primaria y él iba saliendo de la secundaria porque él era de la generación de mi hermana. Yo siempre conviví con la gente de mi hermana, ¿verdad? 3 años más adelante. Entonces cuando yo tenía 11 años, yo vivía con los de 13. Y ahí yo tenía 13 y convivía con los de 16. Entonces bueno, me acordé de ese novio porque pues eh, ese día no lo pude ver. Ese día me tocó verlo, ¿verdad? Y lo dejé plantado. Después se enteró por qué.
Pero bueno, entonces ese día en la mañana, ¿verdad? Pues mi mamá me pidió que fuera a la tienda y pues yo, ay, pues sí, chocándome, ¿verdad? Pero bueno, estoy arreglándome con mis calmas y mi mamá pues quería de ya, tenía que ir a la tienda ya. Y bueno, creo que no fui. Terminó mandando, creo que a mi hermana, no sé quién fue, pero mi mamá estaba muy enojada conmigo, ¿verdad? Porque pues por andarme arreglando yo no fui a la tienda. Y entonces después me dijo, ponte a lavar los trastos, ¿verdad? Y yo no quería, yo no sé qué le dije, qué hice, qué caras hice, porque sí recuerdo que me salí medio a lavarlos, pero yo creo que le hice caras o le dije cosas así. Entonces mi mamá estaba ya muy enojada y empezó a decirme, no, que tú no sirves para nada, eres una mala hija, no me ayudas en nada. Empezó a decirme muchas cosas así, feas, ¿verdad? En su enojo. Entonces, pues bueno, como yo les digo que yo era muy extrema en las emociones, como estaba yo acá muy guau y feliz y despampanante, pum, me iba al hoyo también. Entonces, por esa situación que pasó, mi mamá pues me sacó en cara que no fui a la tienda, que no lavé los trastos, ¿verdad? Que era una mala hija, que no servía para nada, que no sé qué. Entonces, pues yo me fui para abajo y dije, ay, sí es cierto, no sirvo para nada. Y entonces yo a veces iba al consultorio ahí en la misma casa donde vivíamos, habían acoplado un cuarto para donde mi mamá daba consultas. Entonces, homeopatía y holopatía. Entonces yo le ayudaba ya a sacudir y a veces yo le preguntaba, mamá, ¿este para qué es? Mamá, ¿esto para qué es? Medicamentos. Entonces había un medicamento que servía para la presión. Era sublingual cuando esa persona tenía la presión alta, con una pastilla que le pusieras bajo la lengua, su presión pues se baja, se regulariza, ¿verdad? Cuando está muy alta. Y me dijo, mamá, con 3 pastillas las personas se mueren. Ajá. Y yo, bueno, tenía esa información. Entonces, en ese rato que yo me sentía muy mal, yo me acordé de esas pastillas. Y dije, con 3 se mueren. Y fui por el frasco, me metí al consultorio de mi mamá. Agarré el frasco y me fui a mi cuarto, ¿verdad? Toda deprimida, toda llorando, ya se acabó el mundo para mí porque soy una mala hija, ¿qué hago aquí? Y estaba yo llorando en mi drama. Y entonces ya agarro el agua y me empiezo a echar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 13 pastillas me eché. 13. Y ya, me puse ahí en un rinconcito entre el closet, como los perritos cuando se van a morir. Esperando la muerte. Entre el closet y un mueble que tenía. Me acuerdo que me puse así en esta posición, ¿verdad? Con el frasquito en la mano y llorando, ¿verdad? Esperando la muerte porque pues no tenía ya sentido vivir. Yo qué hacía ahí, sí, no servía para nada, sí, se acabó el mundo. En eso entró mi hermana al cuarto y me vio, ¿verdad? Casi estoy reviviendo la imagen. Entró y me miró y después se salió. Y entonces fue y le dijo a mi mamá algo, quién sabe. Y entonces llega mi mamá ahí conmigo, ahí al rinconcito, ¿verdad? Y me ve el frasco en la mano y ya pues ella sabía qué medicamento era. Y entonces se asustó y dijo, ¿cuántas te tomaste? Y ya yo le dije, 13. No, no, no es cierto. Ya mi mamá estaba, no, ¿cuántas te tomaste? 13, me tomé 13. Y entonces me agarró en chingada, me para y me lleva al baño. Me lleva al baño y me acuerdo que me metió sus dedos en mi boca, ¿verdad? Para hacerme vomitar. Metió sus dedos en mi boca y alcancé yo creo que a vomitar algo. Y entonces ella, dime la verdad, ¿cuántas te tomaste? Y yo le decía 13. Y entonces ella pues ya tenía que irse a trabajar. Ella trabajaba en el IMSS, en la 53, en la clínica ahí en Zapopan. Y entonces, ya era la hora que ella tenía que irse a trabajar. Entonces ella dice, pues yo no sé si es cierto o no, yo no sé qué vaya a pasar, ¿verdad? Tú te vas conmigo, porque pues nos dejaba ya al cargo de mi hermana, ¿verdad? Que era 3 años mayor. Ella nos cuidaba, es que se quedaba como responsable y dice, no, pues si pasa algo aquí, ¿qué va a hacer mi hija, ¿verdad? Eso lo comentó mi mamá después. Entonces, bueno, decidió y ya me subió al carro, nos fuimos. Lo que hicimos, los 20 minutos, yo creo que hicimos de la casa a la clínica del IMSS, ¿verdad? Donde ella trabajaba, allá en Zapopan, pues ya
ya yo no podía, ya yo no podía caminar bien. No recuerdo cómo me sacó. Yo creí que podía caminar bien, yo me sentía bien, yo recuerdo que me sentía bien, pero mi cuerpo ya no reaccionaba, caminaba bien y me ayudó mi mamá entonces a llegar ahí a urgencias. Bueno, cuando llegaron pues me empezaron a hacer, tomar presión y que pues que yo ya no tenía presión, que tenía presión cero y entonces dijeron, no, pues es que aquí le va a dar un paro y pues que aquí no tenemos como el equipo, ¿verdad? Para esto y entonces le hablaron a una ambulancia para trasladarme a otra clínica que estaba más capacitada para eso, más adecuada, en el Ayala. Y entonces, bueno, llegó la ambulancia, ¿verdad? Y entonces, pues ya, me acuerdo que, que llegó la ambulancia y que me dijeron, te vamos a trasladar, o dijeron, y yo me quise parar, ¿verdad? Como si no trajera nada, porque yo como que no me sentía mal, pero yo estaba como desconectada de mi cuerpo. Mi cuerpo, ellos decían, y sí, mi cuerpo ya no podía reaccionar. Según yo quise pararme, pues no, mi cuerpo se desguanzó, ya me subí a una camilla y ya íbamos en la ambulancia, ¿verdad? Mi mamá iba ahí conmigo en la ambulancia, la recuerdo. Fue una escena muy triste porque ella estaba llorando, ¿no? Imagínense la escena. Eh, ella llorando y recuerdo que me agarraba de la mano y me dijo, oh, no te vayas a morir porque si tú te mueres yo me muero contigo, ¿verdad? Y cuando la vi llorando, como que me cayó el 20 ahí, ¿verdad? Y dije, no mames, ¿qué hice? ¡Ah! ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Y entonces, bueno, me acuerdo que me cayó el 20 como que de darme cuenta de que podía haberme ido, ¿verdad? Digo, no me fue, aquí estoy. ¡Ah! No es que les spoiler, pero aquí estoy contando la historia. Total, llegamos a la Yala, a la otra clínica. Ya me bajaron en la ambulancia, ya saben todo. Yo recuerdo la escena muy de película. ¡Ah! Me bajaron y me metieron unas ondas por la nariz. Eso sí estuvo lastimoso. Me las metieron por la nariz, pasó por la tráquea y bueno, para hacerme un lavado intestinal, para sacar todo lo que restaba pues del medicamento, ¿verdad? Que hubiera entrado. Estuvimos ahí toda la tarde y ya hasta en la noche, me acuerdo que ya, hasta en la noche ya me dieron de alta después del lavado intestinal, tenía mucha hambre y mi mamá fue y me llevó una hamburguesa. Después del lavado intestinal me comí una hamburguesa con papas, muy rica porque tenía mucha hambre, no había comido en todo el día. Así que bueno, esa fue la historia a los 13 años, fue mi primer intento de suicidio. Tuve otro más adelante, ya lo contaré, ya era cristiana cuando intenté el segundo, luego se los contaré. Y bueno, ¿qué más en mi etapa del catolicismo pasó? Estuve en la iglesia católica en algún momento en el coro y como saben pues también era por estar en el grupo de los muchachos y todo eso. Mm, ¿Qué más cuento? Ya conté lo de niña. Pues bueno, no sé qué me falte del área del catolicismo. Podemos decir que cuando yo empecé pues ya a salir a fiestas y todo eso, empecé a salir a fiestas y pues mi papá no me quería dejar, ¿verdad? Ya tenía los 15 años, estaba bien rebelde ya, 15 16 años en mi etapa bien rebelde, tomaba mucho, iba a las fiestas y me ponía bien pinche borracha. Entonces mi papá a veces pues, no me dejaba salir, él no quería, ¿verdad? Y siempre me regañaba por las horas y bueno. Entonces, me acuerdo que una vez bajé, ¿verdad? Y le dije, oh, pues que hay una fiesta de una amiga muy buena, no sé, una gran amiga y que quiero ir y era muy importante la fiesta para mí. Y mi papá de repente, él me decía a veces que sí, a veces nos ponía cosas, ¿no? Que si ya tienes esto terminado y bueno, entonces, si te lo ganaste, pues ya así como que hiciste todo, ok, puedes ir a la mejor, no se evaluaba eso. Pero había veces que aunque todo estuviera bien, solamente él decía no. Y yo le decía, ¿y por qué no? Si ya hice todo esto, me decía, pues porque tienes que aprender que en la vida a veces es sí y a veces no.
Así que hoy toca que no. O sea, nomás porque se linchaban. O sea, eran en pocas palabras. Nomás se me antoja que no vayas. Entonces, en una de esas, ¿verdad? Que todo estaba bien y que él me dijo que no. Y que yo dije, no se vale. Entonces dije, ok, va, buenas noches. Bueno, ya me fui, ¿eh? Entonces, obvio, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Se la sospechó mi papá. Y ya me fui yo, según yo, a dormir. Y entonces al rato, ¿verdad? Dice mi papá a mi mamá, em, eh, ¿estás segura que tu hija se fue a dormir? Dice, sí, pues claro que se fue a dormir. Dice, debe haber. Y mi mamá, no, pues se fue a dormir. Dice, tu hija se fue a la fiesta. Y dice, no, ¿cómo? Y ahí mi mamá subió, ¿verdad? Al cuarto. Y ándale, que vio que no había nadie. Y por el balcón había una soga. Entonces, pues yo puse la soga, ¿verdad? Me arreglé y me bajé por el balcón. En mi cuarto había un balcón. Entonces bajo, la ventana estaba un poquito entreabierta. Entonces por ahí yo bajé eh, y me fui a la fiesta, ¿verdad? Dejé la soga, obvio, colgada para regresar y que no se dieran cuenta. Yo me fui a la fiesta, me da pena. ¡Ah! Entonces, bueno, llegó la hora que se le acabó el encanto a Cenicienta y bueno, se acabó la fiesta y tuve que regresar a casa. Ahí llego a mi casa, ¿verdad? Ahí subo por la cuerda, brinco al balcón, despacito sin hacer ruido, ¿verdad? Para que no se den cuenta, para que no me cachen. Abro la puerta, ¿verdad? Del balcón, entro a mi cuarto. Dejas veces que entras y que está todo oscuro, ¿verdad? Que no sabes, que no se ve, pero que poco a poco tu vista empieza a incorporar o a percibir sombras. Entonces, me entro todo oscuro y de repente volteo a la cama. En el cuarto, compartía el cuarto con mi hermana. Y yo vi como no uno, vi dos bultos. Y yo acá me quedé así, ¿verdad, cabrón? Y en eso escucho una voz masculina, militaresca, con tonos de tecaché, que dice, prende la luz. Y ay, cabrón, y ahí se me bajaron todo, todo se me bajó. Y ya prendí la luz y mi mamá y mi papá ahí en la cama, los dos, acostados, sentados, bien enojados, ¿verdad? Ya se imaginarán. No sé qué más pasó. De seguro me castigaron. Ahí ya no me creo que ahí ya no me, no sé si ahí ya no me golpeaba. No, ahí ya no me golpeaba, porque se acuerdan que la última golpiza fue a los 13 años. Esa golpiza lo cuento en el video de Me Oriné. Si no has visto, velo. Entonces ahí ya no me golpeó, pues me castigó algo, yo creo, no sé qué pasó. Entonces, pero sí fue una situación. Ahora la platicamos y bueno, ya es una anécdota, nos reímos todos. Fue muy chistoso. Así que bueno, eso también pasó en esa temporada. Pues vamos a dejarla aquí. Esa fue la segunda parte de mi temporada como católica. Cuando llega mis papás, no, esta parte sí va dentro de esto. A ver, mi papá dijimos que pues él era machista, también era desobligado, irresponsable en cuestión económica. Entonces mi mamá llegó a un punto en que pues también se cansó, ¿verdad? Entonces se separaron o lo corrió o algo así. Y entonces mi papá se echó un volado en la central, ¿verdad? O me voy para Estados Unidos a la perdición o me voy a México con mi hermano que es pastor, ¿verdad? Y bueno, en la moneda de las suertes le cayó que se fuera para México. Entonces se fue a México, duró allá 3 meses viviendo con su hermano, que es la familia cristiana, que son con los que yo estuve cerca cuando estuve en Carita de Ángel en México. Ellos son con los que yo estuve conviviendo. Entonces, bueno, mi papá estaba en una condición ya muy terrible. Él no quería saber nada de Dios, o sea, ya había pateado la Biblia, ya había dicho que
ya no le llevaba sentido a nada, o sea, estaba muy mal. Él no había trabajado pues nada de sus cosas, ¿no? En aquel entonces no se daba mucho eso de trabajar con tus heridas y tus oscuridades. Entonces, bueno, se fue para allá y pues bueno, ahí la familia le ayudó mucho a través del cristianismo, entonces él cambió su estructura, ¿verdad? Conforme pues a todo lo que venía, lo que le estaban diciendo, pues que era conforme a la Biblia y que pues ahora Dios quería transformarlo y que Él siempre está contigo. Entonces, pues él dejó de tomar, él pues trató, cambió mucho, pues. Cuando él regresa a los 3, 5 meses, no sé cuánto pasó, 6 meses, tal vez 6 meses, pues fue muy intenso. Entonces, mi hermana y yo ya tenía 17 años, mi hermana 18, 19, 20 años. Entonces, mm, nosotros le decíamos a mi mamá, pues que no, que ya no lo recibiera, ¿verdad? Nosotros ya no queríamos. Pero bueno, mi mamá lo recibió, ¿verdad? Esas veces que lo vio y dice, no, no pude evitar, yo le vi algo diferente. Entonces él empezó estando ya ahí en Guadalajara, buscó una iglesia cristiana y empezó a reunirse, iba todos los fines de semana y mi mamá y todos a la expectativa, ¿no? De tantas veces que dijo que iba a cambiar, como que a ver ahora qué pasa, ¿no? Y parecía que el cambio estaba siendo constante, o sea, entonces todo se empezó a mi mamá a llamarle la atención, ¿verdad? Dijo, ay, ¿a dónde estará yendo? ¿Por qué está tan cambiado? Y le empezó a llamar la atención y después ella, como a los 6 meses, empezó a acompañarlo a esa iglesia cristiana donde se reunían. Mis hermanos estaban más chicos, así que pues también ellos se los llevaban, no les preguntaban. Y mi hermana y yo, pues como ya estábamos de 17 y 20 años, pues ya nosotros no queríamos ir, nos resistimos al principio, ¿verdad? Un día tuvieron una reunión ahí en nuestra casa, hacían eso, unas reuniones en casa, les llaman células o diferentes nombres, ¿verdad? Según las iglesias, pero son pues grupos que se reúnen en casas, ¿verdad? Hablar de la Biblia y de los temas religiosos. Entonces, pusieron una película que se llamaba Hades, Infierno, ¿verdad? Y en esa película, pues se veían como los personajes que cuando morían sin haber aceptado a Cristo se iban al infierno y cuando salían las escenas del infierno, pues ahí se veían los demonios y todo con fuego y sufrimiento, ¿verdad? Y entonces que regresaban, algunos los dejaban regresar del infierno y les decían a sus familiares vivos, ¿verdad? Oh, todo esto es real, sí, 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 se van a ir al infierno si no aceptan a Cristo, todas esas cosas, ¿no? Entonces nosotros vimos esa película en las escaleras, así como escondiditas, estábamos oyendo y viendo de lejos, pero la verdad pues sí nos dio miedo. ¡Ay, yo sé, cabrón, nos vamos a ir al infierno! Sí nos dio miedo, nos metió miedo la película de que nos íbamos a ir al infierno. Entonces, pues ya que sentimos el miedo, pues dijimos, pues sí, vamos a acercarnos, ¿verdad? Entonces, pues ya empezamos a ir a la iglesia porque pues teníamos miedo. ¡Ay, que no nos íbamos a ir al infierno! Entonces, bueno, para eso mi hermana ya andaba pues de novio con él, que ahora es su esposo, y pues ella es como que la jaló un poquito para hacerse como, él no quería irse al cristianismo, entonces ella decidió mejor quedarse en el catolicismo porque estaban próximos a casarse, ¿verdad? Entonces, bueno, hay también esa experiencia muy bonita con mi cuñado. Entonces, bueno, se casaron y pues ya se quedaron ellos en el catolicismo. Se fueron a vivir a México un tiempo y bueno, ya yo me quedé acá en casa con mis dos hermanos, mis papás y pues ya todos íbamos a la iglesia cristiana. Y ahí fue donde empecé a convertirme, a hacerme en el cristianismo, ¿verdad? Y bueno, que eso yo creo que ya va a ser el siguiente video, ¿verdad? El siguiente video de cómo empezó toda esa conversión y qué pasó en todo ese tiempo. Para esto, antes de yo llegar al cristianismo, como les digo, yo bien amiguera, fiestera, ¿verdad? De todo, ¿no? O sea, y con mis emociones todas por ningún lado, ¿verdad? Ahí iba en la prepa, ya había tenido un mundo de novios, y pues bueno, mi papá pues seguía en conflicto con esa situación mía, ¿verdad? Entonces el hecho de que yo me hiciera cristiana también fue un descanso para él por un tiempo. Entonces, bueno, seguiré contando yo creo que la siguiente etapa de cuando nos convertimos al cristianismo.
Esa está buena. Bueno, pues hasta aquí les dejo parte de mi vida, de mi historia, mi libro en video. Para mí, para todos mis yo que me vean.